En consideración en general, el dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública recaído en el proyecto de ley de vacunas destinada a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Orden del día 124. Tiene la palabra el diputado Pablo Raúl Schedling. Señor. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, la verdad que la situación que nos trae a este momento de nuestra sesión tiene que ver con un proyecto de ley que hemos estado trabajando en la última semana en la Comisión de Acción Social y Salud, con mucha interrelación con el Ministerio de Salud de la Nación, intentando generar herramientas para la contratación desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación de las vacunas. Hoy la pandemia, para ponernos un poquito en contexto, a hoy 7 de octubre, a nivel mundial tenemos ya más de 35 millones de casos. Recuerden que para el comienzo del año los casos eran algunas pequeñas neumonías en una gran provincia de China, y hoy el mundo tiene más de 35 millones de casos confirmados, más de 1 millón de muertes reconocidas a esta enfermedad, que seguramente serán algunas más. En Argentina misma el primer caso llegó el 3 de marzo, no hace tanto, y ya tenemos más de 800.000 casos y más de 20.000 muertes. América viene de alguna manera acumulando en este momento la mayor cantidad de casos, ya tenemos casi el 50% de los casos mundiales, de los cuales un porcentaje muy alto pertenece a Estados Unidos con el 43%, un 28% a Brasil, que tiene que ver con las densidades poblacionales, y un casi 5% a la Argentina, ¿no? La tasa de mortalidad acumulada por millón de habitantes, que es una manera de compararnos, está en 420 personas por cada millón de habitantes en la Argentina, cerca de la mitad o por debajo de Brasil, que está en más de 600, o por debajo de los Estados Unidos, pero la cantidad de fallecidos nuevos por día en la Argentina está superando a todos estos países, y por lo tanto, si bien nosotros todavía estamos, 3 veces menos acumulados de muertos que Perú, la verdad es que Perú hoy tiene muchos menos nuevos casos y nosotros tenemos muchos más nuevos casos, por lo tanto la situación en la Argentina no está controlada y tenemos una situación de aumento, ¿no?, que veremos cómo termina. Pero desde ya que la pandemia no está resuelta, Europa está viviendo en muchos países segundas olas, hay países que han tenido que volver a cerrar su actividad. No, haciendo el llamón, lo entiendo. Diputada Carrizo, María Soledad Carrizo, le pido por favor, y a todos los diputados y diputadas, que controlen el funcionamiento del micrófono. Diputada Carrizo, digamos, se había demuteado y mientras hablaba por teléfono interrumpió al diputado Schedling. Diputado Schedling, continúen el uso de la palabra. Les pido por favor a los diputados y diputadas que no nos obliguen a usar el muteador de acá, que después se quejan. Bueno, conclusión y resumiendo, podemos decir que la situación de la pandemia en el mundo no está controlada. Este virus ha demostrado su capacidad de transmisión en forma absoluta, ha llegado a los lugares más remotos del mundo, y su gravedad no ha disminuido a lo largo de este año, y seguimos teniendo muchísimos pacientes críticos, graves, y muchos lamentablemente fallecen todos los días en todos los lugares del mundo y también en nuestra patria. La solución prevista para esto evidentemente está, esperemos, cerca, tiene que ver con la aparición de alguna vacuna que termine siendo efectiva. Hoy en el mundo, según la OMS, hay varios cientos de vacunas candidatas en fase preclínica, pero en fase clínica ya contamos por lo menos claramente con 29 vacunas en fase 1, 14 en fase 2, 11 en fase 3, hay 5 ya aprobadas para usos limitados. Nos estamos acercando, aunque ninguna todavía está aprobada para su uso masivo. Hay un tema importante en este sentido, y es que... Diputada Carrizo, desgraciadamente, digamos, evidentemente tiene un problema con el micrófono. Acabo de mutear, yo no soy. Diputada, pero la que aparece en pantalla y hablando por teléfono es usted. Les pido por favor que controlen a todos el sistema de muteo de sus micrófonos. Diputado Schedling, continúe, por favor. Sí.
Y le pido a los chicos, tenemos... lamentablemente, volvemos a usar el sistema de muteo generalizado que tanta queja trajo, pero desgraciadamente no hay otra alternativa, así que vuelvan al sistema de muteo. Les decía que hay 11 vacunas en fase 3, 5 ya están aprobadas para usos limitados y ninguna está aprobada. Pero supongamos que el mundo, y esto es una cosa que creo que es importante, imaginemos que de aquellas vacunas que están en fase 3, todas terminen siendo efectivas, todas terminen siendo seguras y todas estas industrias puedan producir a capacidad máxima estas vacunas, de las que están en fase 3, todas a capacidad máxima siendo efectivas y seguras. Aún así, la capacidad máxima de producción, si bien los datos no son del todo fidedignos, no va a exceder las 6.000 millones de dosis de vacuna. Si necesitamos ponerle 2 dosis a cada humano en el mundo, desde ya que esta cantidad de dosis no va a alcanzar para todos los humanos. Y obviamente que la distribución tampoco seguramente será equitativa en un mundo que sabemos no es equitativo. La mitad de estas 6.000 millones de dosis, exagerando, ya están contratadas en los países desarrollados. Y la otra mitad está siendo contratada a enorme velocidad por todos los países de países en desarrollo. Y en eso estamos nosotros. Hay un sistema mundial equitativo, hay un fondo mundial organizado por la OMS que se llama Fondo COVAX, en donde la Argentina participa, en donde seguramente va a generar una idea de que los países con más problemas de recursos puedan acceder a las vacunas, pero ese fondo COVAX va a contar con una parte de la producción y la mayoría de la producción se va a terminar contratando, vendiendo en contratos bilaterales con las empresas. Por eso es que frente a esa situación y frente a la llegada de las distintas empresas, el Ministerio de Salud de la Nación, además de inscribirse en el fondo COVAX, ha empezado las tratativas con el objetivo de garantizarle a los argentinos y a las argentinas las vacunas en el mismo momento que aquellos países desarrollados. Frente a esta situación, parte de la industria ha planteado algunos requisitos excepcionales para lo que son nuestras formas habituales de contratación. Requisitos que no son ni esperables ni habitualmente usados para contratar insumos, que tienen que ver, por un lado, con prórrogas de jurisdicción frente a situaciones o litigios que surgieran entre el Ministerio de Salud y la industria contratante. Frente a eso exigen prórrogas de jurisdicción. Eso nosotros en este proyecto de ley es lo que le estamos brindando al Poder Ejecutivo, la capacidad para poner en el contrato prórrogas de jurisdicción como se hace muchas veces con bonos de deuda, pero en este caso para la compra de insumos. No supone de ninguna manera prórroga de jurisdicción a terceros involucrados. O sea, claramente el proyecto dice que si un tercero se ha visto afectado por alguna situación que tenga que ver con la vacuna, podrá generar su demanda en tribunales locales. Por otro lado, también genera este proyecto de ley o piden algunas empresas que contratan indemnidad patrimonial respecto a posibles indemnizaciones que surjan. Esto, quiero decir, es un modelo que ya se viene sellando así en Europa, en muchos países de América, inclusive en los propios Estados Unidos e inclusive en la misma Inglaterra, con las mismas industrias de sus mismos países, generando indemnidades patrimoniales respecto a posibles indemnizaciones que surgieran en quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de las vacunas. Queda claro que siempre esto no atenderá a situaciones que se detecten como fraudulentas, por negligencia o por dolo, solamente a situaciones que no tengan responsabilidad y que sean del área de problemas culposos y no dolosos. Y por último, la otra cláusula que nos pide la industria son cláusulas de confidencialidad. No confidencialidad como se expresó claramente cuando estábamos en la comisión acerca de cuántas vacunas compramos, a quién le compramos, a qué precio le compramos, sino confidencialidad en el tema de cómo está elaborada la vacuna. O sea, que esa vacuna no reciba una copia, una versión sustituta, y la industria quiere protegerse en ese sentido en un mercado desde ya que es muy competitivo. Entonces, son estas las 3 situaciones: prórrogas de jurisdicción, le habilitamos que las pueda firmar en los casos en que la industria así lo solicite, con indemnidad patrimonial cuando lo necesite, cláusulas de confidencialidad cuando lo necesite. Y el otro tema, que ustedes saben que por ley de emergencia sanitaria nosotros ya hicimos, este Congreso votó que las vacunas no pagan IVA y no pagan derechos aduaneros, pero
no estarían incluidas en el calendario estas vacunas, no estarían exentas, por lo tanto tuvimos también que agregar este tema en el proyecto de ley. No estamos por votar una ley más. Quiero primero agradecer al Ministerio de Salud en la figura de su ministro Ginés González García, pero también en el subsecretario Mauricio Monsalvo, que se ha venido a la comisión y ha contestado las preguntas de duda. Quiero agradecer especialmente a todos los miembros de la Comisión de Acción Social y Salud que durante estos días han colaborado en forma muy importante en que el proyecto de ley termine con un dictamen por unanimidad y con los arreglos que ustedes van a ver ahora, con algunas pequeñas modificaciones de último momento que también quiero, si el presidente me permite, leer para que queden claras, sobre todo 3-4 cositas. Hoy estamos aquí, como les decía, con una enorme responsabilidad. Nosotros definitivamente no son cosas que a nadie que tenga que comprar en la industria le guste, cuando uno es comprador, tener que generar estos detalles. Pero estos son los requisitos que la industria farmacéutica impone y es la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación llevar adelante estas contrataciones para garantizarnos que en ese mercado escaso que vamos a tener, ojalá, le he dado los números de la situación ideal. Puede pasar que muchas de estas vacunas no terminen siendo seguras y efectivas y no se puedan usar. Una cosa que quiero también llevar tranquilidad es que más allá de la emergencia, más allá del desarrollo enorme y la velocidad con que la ciencia está intentando trabajar en encontrar una vacuna, la Argentina solamente aplicará vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y evaluadas y registradas por ANMAT, que es nuestra agencia de evaluación de medicamentos. Digo esto porque esto es un tema importante para todos. Una cosa es rapidez y una cosa es hacer las cosas mal. Acá se van a hacer las cosas rápido, pero se van a hacer las cosas bien y tenemos en ese sentido la garantía. También me parece, y quiero destacar para terminar, presidente, importante el gesto del Poder Ejecutivo de hacer esto a través de una ley, de poder discutir esto cara a cara acá en el Congreso, en diputados y después en senadores y sacar el mejor proyecto de ley entre todos, no optar por la vía fácil del decreto de necesidad de urgencia, que quizá hubiera estado justificado, y me parece que esto seguramente ha generado y ha enriquecido la ley en su contexto. Así que, si les parece, yo no sé cómo quieren que lo organicemos, hay algunas modificaciones en el tema del dictamen, presidente, yo no sé si quiere que yo las lea, de 2 artículos o 3 artículos, o prefiere que abramos el debate y al final, antes de la votación, hablemos sobre las modificaciones finales. Me parece, diputado, mejor que lo hagamos sobre la apertura de la ley, así vamos mirando tramo por tramo y todo el mundo se puede sacar la duda que crea conveniente. Le agradezco, diputado, no sé si terminó con su alocución. Sí, sí. Tiene la palabra el diputado Leiva Aldo. El diputado Jacqueline ha sido muy claro en su exposición. Creo que la sanción de esta ley, en definitiva, tiene que ver con la línea que se ha trazado el Gobierno Nacional respecto a la prioridad que debe tener la salud, y en ese sentido creo que esta Cámara de Diputados está en línea con lo que hemos venido pregonando. Y antes de profundizar respecto a esta cuestión específica, yo quiero manifestar, porque muchas veces los antipolítica, los que atacan a las instituciones, reflejan los aspectos negativos. Y en verdad, hoy, como ha ocurrido a lo largo de estos varios meses de pandemia, esta Cámara está tratando leyes que son de trascendental importancia, como el de la cuestión vinculada a los fonoaudiólogos, a la emergencia cítrica, a la vacuna, a la economía del conocimiento. Y muchas veces estas cuestiones no son tenidas en cuenta y pareciera ser que a veces es más trascendente los
los escándalos, pareciera ser que a veces es más importante las peleas y en definitiva también eso forma parte de la política, pero hoy yo quiero reivindicar a la política en lo más amplio de su palabra, esta política de este Parlamento que debate, que sin duda hay muchas cuestiones en las que todavía no nos ponemos de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo con el tema esto de las sesiones virtuales, si sí, si no, si tenemos que buscar un lugar donde ir todos, pero lo cierto es que a lo largo de estos meses este Parlamento ha funcionado y creo que lo ha hecho de una manera muy eficiente y tratando temas que son trascendentes para nuestro país. Y vaya si será trascendente el tema de tratar de garantizar esta vacuna o estas vacunas, porque en definitiva hace unos meses atrás, allá por el mes de diciembre, todo nos parecía tan lejano. Yo vivo en General San Martín, en el interior de la provincia del Chaco. Veíamos lo que pasaba en China y nos parecía que era imposible que eso llegara a expandirse. Y créame, presidente, yo he tenido acá vecinos en un barrio que han tenido que ir al hospital de campaña. Todo eso que veíamos por la televisión parecía un sueño o parecía que solamente la íbamos a ver en las películas. Y sin embargo, esta pandemia no tiene límites y por ahí cuando se cree que la cosa está controlada siempre aparece un brote más. En la provincia del Chaco hemos trabajado arduamente junto al gobernador Capitanich. Hemos tenido muchas dificultades, pero también ha habido una enorme decisión del gobierno de la provincia de generar las condiciones necesarias como para que el sistema sanitario pudiese soportar, y de hecho lo viene haciendo hasta el presente con mucha eficiencia. Así que la llegada de la vacuna sin dudas va a generar tranquilidad, sin duda abre también una expectativa hacia el futuro, teniendo en cuenta que estos largos meses ha generado mucha preocupación en todos los sectores, ha generado también mucha inequidad, ha generado muchos desocupados, ha crecido la pobreza. Pero en este caso puntual, cuando debatimos esta ley, lo que tenemos creo que claro todos y cada uno de lo que hoy vamos a votar es que una vez más estamos privilegiando la salud de la población, estamos privilegiando el interés de la gente y en ese aspecto es lo que yo decía que quiero reivindicar el Parlamento argentino. Quiero reivindicar a cada uno de los diputados y diputadas que con errores, con aciertos, con disidencias, con discusiones, a veces subida de tono, pero así es la democracia, así funciona esto y la verdad que celebro que hoy podamos estar sesionando, debatiendo y sancionando estas leyes que me parece que son importantes para el país, son trascendentes para el futuro y son fundamentalmente la garantía no solamente para los argentinos sino para la humanidad, el hecho de tener ya próximamente seguramente la vacuna y tratar de que llegue lo más rápido posible y que llegue a la mayor cantidad de gente, sin dudas va a generar las condiciones como para que podamos ir saliendo lentamente de esta situación y que el país pueda comenzar esa recuperación económica que a todos nos preocupa, pero que sin duda, si no recuperamos la salud, si no recuperamos la tranquilidad en ese aspecto, tampoco va a llegar la recuperación económica. Gracias, presidente. Celebro esta sesión y me parece que esto habla muy bien de este Parlamento y de esta clase política. Gracias, Aldo. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Juan Carlos Alderete. Bueno, gracias, señor presidente. Déjeme decirle que esto no es el tipo de ley que nos gusta votar.
porque queremos y soñamos con una Argentina con soberanía sanitaria. El problema de fondo, en todo caso, es que nosotros no entramos a esta pandemia con un desarrollo nacional suficiente para enfrentarla, con un desarrollo fuerte en la producción pública de medicamentos y vacunas. Ese es el camino que sin duda tenemos que tomar y es el camino que vamos a pelear, porque como quedó demostrado, la vacuna es un problema geopolítico y poder desarrollarla hacia la soberanía de un país. Pero hoy estamos en medio de la pandemia y necesitamos la vacuna. Quienes la tienen ponen condiciones y el Estado está obligado a conseguir la vacuna. Lo que estamos discutiendo en esta reunión es si la vamos a dar al gobierno los instrumentos necesarios para hacerlo o no lo vamos a hacer. Ahora yo le pido que no vengan, que no se ponga traba, y mucho menos a dar cátedra, lo que durante 4 años atacaron y debilitaron sistemáticamente el desarrollo científico y tecnológico estatal y nacional, a lo que atacaron la salud pública, a lo que nos entregaron atados de pie y mano al Fondo Monetario Internacional. Hay que dejar de poner trabas, vienen trabajando desde hace meses para que le vaya mal al país, poniendo trabas constantemente, militando contra la cuarentena y la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud ha sido irresponsable frente a la gravedad de la situación. En este Congreso constantemente se quiere poner condición, que se discute las condiciones para discutir, incluso y se hace un show de algunas sesiones presencial que está viendo. Yo creo que tenemos que poner el centro en las necesidades de nuestro pueblo, que son muchas y muy duras. Demos dictamen favorable a este proyecto que permite generar las herramientas institucionales para conseguir la vacuna y pongámonos a trabajar en construir un fuerte sistema científico y tecnológico nacional para el desarrollo independiente de nuestra Argentina. Retomemos el camino de la producción pública de medicamentos y vacunas y reconstruyamos el sistema de salud pública como lo soñaron Ramón Carrillo y Floreal Ferrara. Nada más, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Gracias, presidente. En el día de hoy estaremos aprobando la ley que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19. Estamos de acuerdo en que debemos actuar con gran celeridad para realizar las reservas necesarias de las futuras vacunas contra el coronavirus destinadas a nuestra población, para que no nos pase lo que nos pasó en marzo con los tests y los respiradores. Sabemos que es un producto que todavía no existe, que está en desarrollo y que por lógicas razones está recibiendo una alta demanda en el mercado internacional. También hemos tomado noción de que muy probablemente las adquisiciones no sean a un solo proveedor o por una sola clase de vacuna, es decir, que difícilmente se le compre, llegado el momento, 45 millones de vacunas a un laboratorio, sino que se irán adquiriendo lotes a distintos laboratorios y quizás distintas vacunas. Pero está claro que hay urgencia por atender a nuestros compatriotas que revisten entre las personas de mayor riesgo y que ese número está por encima de los 10 millones. Por ello, cuando nos comunicaron que se necesitaba modificar el encuadre jurídico para resultar insuficiente para poder negociar con los laboratorios, nos pusimos a disposición del presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para colaborar en lo que fuese necesario y en menos de 48 horas logramos un dictamen por unanimidad. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio trabajamos en el proyecto, hicimos aportes, escuchamos al funcionario del gobierno y nos informaron de las demandas de los laboratorios. Logramos acordar en tiempo récord algunas cuestiones que fueron solicitadas con el fin de facilitar que la República Argentina acceda al mercado internacional en las mejores condiciones para las reservas y o las posibles compras de la vacuna contra el COVID-19. Se ha estimado que la demanda mundial para el año próximo será de unos 15.000 millones de dosis y hasta el momento las capacidades de producción no superan los 6.000 millones de dosis en ese periodo de tiempo. En este contexto existe una fuerte competencia por parte de los estados para abastecerse de la posible vacuna contra el coronavirus
Y ante ese contexto, Argentina necesita realizar estos contratos bajo condiciones especiales, de forma rápida. El gobierno manifestó que los modelos de contratos vigentes en Argentina resultaban insuficientes en términos comerciales para atender las condiciones de contratación que están pidiendo actualmente los laboratorios, y por ello se les solicitó la autorización para la incorporación de cláusulas acordes a los requerimientos del mercado internacional. Se nos solicitó, por ejemplo, la autorización para renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana por parte del Estado argentino. También se solicitó la autorización para incluir cláusulas que dejen a resguardo la responsabilidad de las personas que hayan trabajado en la investigación, desarrollo, fabricación y suministro de las vacunas. Otra de las cláusulas permite incluir en los contratos la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, porque puede presentarse la necesidad de ofrecer una solución a la desconfianza por la seguridad jurídica que genera nuestro país. El proyecto dispone también eximir de impuestos y derechos de importación a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud, que tengan como objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 y también de las que, llegado el caso, sean adquiridas por las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En definitiva, se provee de herramientas al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud para que pueda actuar con celeridad y eficiencia en la adquisición y reservas de las futuras vacunas, porque está en juego la vida y la salud de nuestra gente. Sabemos que no va a ser fácil conseguir la ansiada vacuna. Los países están invirtiendo sumas extraordinarias para este fin. Por un lado, la Unión Europea ha dispuesto un fondo de emergencia de 2.000 millones de euros y por el otro, Estados Unidos realizó una inversión pública de 2.480 millones de dólares y ha cerrado convenios ya por 1.000 millones de dólares con los laboratorios. Nuestro país no cuenta con esas sumas de dinero, pero creemos que con la sanción de esta ley y autorizando las cláusulas especiales, estaremos en mejores condiciones para negociar con los laboratorios que ahora tienen una posición ventajosa en el mercado internacional, producto de la urgencia y la gran demanda por las vacunas, aun cuando estas no han sido aprobadas por ninguna agencia que regule medicamentos en el día de hoy. Afortunadamente, hasta el momento no se ha producido una explosión de casos que haya hecho colapsar el sistema de salud, pero sí estamos en una meseta alta que no cesa y que se está corriendo desde el AMBA hacia el interior del país. Con este panorama, la carrera para lograr una vacuna contra el COVID-19 es una luz de esperanza para todos. Según la información que proporciona la OMS, al 2 de octubre del 2020 existen ya 42 vacunas que se encuentran en etapa de evaluación clínica en humanos, de las cuales 10 ya están en fase muy avanzada previa a su aprobación y comercialización. Este proyecto de ley tiene como propósito entonces que cuando una o más de estas vacunas demuestren ser eficaces y seguras, la Argentina estará en las mejores condiciones para abastecerse y atender en forma urgente a la población de riesgo. Con posterioridad a la aprobación se pretendió imponer una serie de cambios y esos cambios se encuentran principalmente en los artículos 8 y 9. El artículo 8 lo vamos a acompañar ya que se mejora la redacción del texto y se establece que las vacunas deberán ser presentadas a la ANMAT y autorizadas por el Ministerio de Salud en un plazo máximo de 30 días. Pero lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo con el texto que se pretende incorporar como artículo 9, porque implica una alteración de la normativa de aprobación y registración de las vacunas que regula la ANMAT, haciendo referencia a una aprobación de emergencia cuyos alcances no son claros ni están establecidos formalmente. De todos modos, si se insiste con ese texto, oportunamente pediremos que se vote en particular y la correspondiente autorización para abstenerse en la votación del artículo 9. Presidente, en su momento le voy a pedir nuevamente la palabra para justificar y explicar nuestra decisión. No obstante ello, quiero destacar nuevamente el esfuerzo que realizaron mis colegas diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, que recibieron en forma sorpresiva este proyecto con cláusulas que implican cuestiones sensibles, habitualmente permeables al prejuicio, pero que sin embargo fue atendido con la responsabilidad y celeridad que merecía y se pudo despachar en 48 horas. Estamos satisfechos y orgullosos de nuestro compromiso con el trabajo. Diputado preopinante habló de trabas. ¿Dijo trabas, diputado? 48 horas para dictaminar un tema de esta envergadura.
Y ahora quiero agradecer al presidente de mi bloque, al diputado Cristian Ritondo, por el apoyo y la confianza para avanzar en la sanción del proyecto. Y al diputado Pablo Tonelli, que sin ser integrante de la comisión, se puso a disposición para colaborar con nosotros. Y finalmente, quiero reconocer la labor del diputado Pablo Yetli, presidente de la comisión, por la forma en que condujo este trabajo y la predisposición para aceptar los aportes y cambios que permitieron lograr un consenso en torno a un proyecto de gran importancia para la salud pública en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que estamos hoy institucionalizando requerimientos internacionales totalmente excepcionales, pero necesarios en este mercado nuevo que se está generando internacional sobre la vacuna para garantizarle a la Argentina su acceso oportuno. El mundo tiene, como nunca, un desafío enorme de coordinar todos los esfuerzos científicos como pocas veces se ha visto, ¿no? Y en este sentido es que leemos esta autorización al Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en favor de los tribunales con sede en el exterior, porque son las reglas de un mundo globalizado, interconectado, cuyo orden está siendo cuestionado en esta pandemia y obliga a los países soberanos a flexibilizar un marco legal que bajo ningún aspecto fue pensado para estas circunstancias que estamos viviendo. Yo hago una breve digresión contrafáctica. ¿Qué habría pasado si fuéramos nosotros los que pedíamos desde el gobierno el aval al Congreso para este proyecto? No hace falta, presidente, mucha imaginación. Muchos colegas parecieran tener un cajón lleno de lugares comunes a los que echan mano cada vez que desde nuestro espacio hablamos de vincularnos al mundo, de formar parte del mundo, de formar alianzas estratégicas, no basadas en lo ideológico, sino en el potencial desarrollo de nuestro país y en este caso en el acceso nada más y nada menos que a las vacunas. Es fundamental la inclusión de la cláusula que solicitamos al oficialismo que dejara expresamente prohibida la posibilidad de que en los casos que sean particulares no se extienda la prórroga, sino que haya acceso a la justicia argentina. Y en eso agradezco al diputado Mena que nos hizo esa observación. La inclusión, además de las comisiones de salud, que fue también un agregado de nuestro diputado José Cano, del Congreso de la Nación, en su rol de contralor de los contratos que suscriba el Poder Ejecutivo, además de la AGN, nos tranquiliza y nos responsabiliza al mismo tiempo. Como representantes del pueblo, de las provincias que componen la República, debemos ejercer con seriedad y firmeza la defensa del patrimonio del Estado, presidente. Quiero cerrar reafirmando aquí, en el ámbito de la sesión, lo mismo que manifestamos en las comisiones y en todas las conversaciones que hemos tenido con el oficialismo. Consideramos fundamental que sea la ANMAT el único organismo responsable de evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas. No puede ser de otra manera. Ningún otro organismo puede asumir las atribuciones que nuestro marco legal le otorga a la ANMAT. Justamente, transitando esta pandemia inédita que ya se cobró más de 20.000 vidas de argentinos, no podemos bajar los estándares que establecen qué agentes están destinados a generar inmunidad sean seguros. Que quede claro, acelerar procesos no debe implicar jamás relajar los controles. Apelamos a la responsabilidad del oficialismo para ejercer rigurosamente la responsabilidad enorme de cuidar a la ciudadanía. Desde nuestro lugar vamos a exigir que se respete la ley y que no haya ningún tipo de improvisación cuando la vacuna esté disponible en nuestro país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo Balibuca. Gracias, señor presidente. Hoy estamos tratando un proyecto que realmente es muy importante en este contexto de pandemia. Un proyecto que nos genera expectativa y que también nos da una luz de esperanza en una pandemia que no da tregua. A nivel mundial son 36 millones las personas que se han contagiado hasta este momento.
1 millón de personas aproximadamente han perdido la vida. Los números en nuestro país también nos preocupan y además nos preocupa la sostenibilidad del contagio y la propagación del virus hacia el interior. Hoy somos justamente aquellos que vivimos en el interior quienes estamos viviendo una situación muy compleja. Y quiero decirles a muchos colegas, diputados y diputadas, que muchas ciudades del interior pequeñas ven casi colapsado su sistema de salud. La pandemia de ninguna manera ha terminado. En muchos casos está en su peor momento. El tratamiento de este proyecto tiene que ver con darle una herramienta concreta al Gobierno Nacional, en particular al Ministerio de Salud, para que pueda generar las gestiones pertinentes para poder adquirir la vacuna que genere inmunidad. También es muy importante de no generar falsas expectativas a la sociedad, a la comunidad. No están para recibir falsas promesas los argentinos y las argentinas. Hay muchos procesos de investigación, de desarrollo, de producción de vacuna a nivel del mundo que se ha convertido en una carrera donde las grandes potencias compiten para ver quién llega primero a la meta, porque esto da poder claramente a nivel global. Ahora, atención, primero, no significa que la primera vacuna que salga sea justamente la más eficiente o la más eficaz o la que genere inmunidad. Hay que tener mucho cuidado con esta situación, que esta herramienta no signifique un vale todo por parte del Ministerio, sino que signifique un redoblar la apuesta y la concentración en poder investigar más que nunca cada una de estos proyectos que están a lo largo y a lo ancho del mundo para poder identificarlos y hacer las mejores contrataciones y las mejores adquisiciones. Tenemos mucha experiencia de lo que han ocurrido en otras pandemias, donde cientos de miles de dosis se han tenido que desechar. Por otro lado, agradeciendo la predisposición del presidente de la Comisión de Salud y la participación de cada uno de los integrantes, que hemos tenido que tratar este proyecto en un tiempo realmente muy acotado, pero que necesariamente es una herramienta que necesita el Ministerio para avanzar, reitero, en la adquisición de la vacuna. Quiero dejar expresado que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se denomina la nacionalización de la vacuna. Por un lado, es cierto que vivimos en un mundo globalizado, pero acá yo no he escuchado hablar de solidaridad y de equidad en la distribución de la vacuna. Este proyecto de ley que vamos a estar aprobando lo tenemos que hacer porque si hay algo que no está demostrando el mundo es solidaridad. Hay muchos países que van a tener serias dificultades para adquirir la vacuna y lo veremos en los próximos meses. Y quizás Argentina sea uno de ellos. Y en ese sentido Argentina tiene que seguir alzando la voz y acompañar los proyectos como el COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud para que los países en vía de desarrollo tengan la posibilidad de poder vacunar a sus compatriotas. Hoy hay países, como se ha mencionado en esta sesión, que ya han adquirido millones de dosis sin tener evidencia científica de cómo va a ser el funcionamiento y la eficacia de esas vacunas. Así que hay, por un lado, una carrera por quién produce primero la vacuna y, por otro lado, una demanda enorme, global, para poder adquirir esas vacunas. Con una variable que hay que tener en cuenta que no ocurrió durante la pandemia del H1N1, que era una pandemia estacional. En este caso, el coronavirus no ha demostrado que se propaga en cualquier estación del año, con lo cual están todos los países
ávidos de poder tener la vacuna. Y esto va a ser algo que va a ser mucho más competitiva la necesidad de la adquisición de la vivienda. Así que aspiramos y depositamos en el Ministerio de Salud, más allá de que también hemos incluido en el proyecto que cada uno de los contratos que se celebren vuelvan a la Comisión de Salud para ser revisados por todos aquellos que participábamos de esa comisión y del Congreso en su totalidad. Aspiramos a que sean absolutamente serios, transparentes, responsables, no sectarios, que evalúen cada una de las opciones que existen en el mundo para poder estar a la altura de las circunstancias. Y para finalizar, señor presidente, decir que por un lado no hay vacuna en la actualidad y por otro lado va a llevar mucho tiempo llegar a una inmunización de rebaño para poder empezar a bloquear la propagación y que esto luego continúe en el tiempo por muchos años. Hoy estamos viviendo un rebrote del sarampión, con lo cual esto es una cuestión que después se sustenta en el tiempo. Por lo tanto, hay que seguir haciendo hincapié en las medidas de autocuidado, de responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Y hacer algo que sí ya tendría que haber hecho el Ministerio de Salud, que es definitivamente invertir concretamente en laboratorios de biología molecular para que esos PCR que no se hicieron en un comienzo los haga definitivamente en esta instancia, que siguen siendo aún muy necesario y que va a ser muy importante para poder controlar la pandemia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Estamos, señor presidente, gracias. Estamos, como dijeran los diputados preopinantes, ante una situación evidentemente no controlada, ante un virus que lo único que nos da como certeza es la incertidumbre, valga la paradoja, donde inclusive en aquellos países que comenzaron antes y que hacíamos una composición del lugar al principio de la cuarentena respecto de las cuestiones que tenían que ver con los ciclos verano-invierno, tampoco los respeta, que no respeta fronteras geográficas, evidentemente, y que hoy, inclusive en los países más avanzados que han tenido una lucha y un desarrollo muy fuerte contra el virus, tienen los episodios de rebrotes que los obligan a entrar nuevamente en distintos tipos de cuarentenas, en distintos tipos de cierres, a los distintos tipos de actividades. Lo único que ha habido hasta ahora en materia de tratamientos es poder saber y aprender a manejar mejor los pacientes. Tenemos los corticoides, tenemos el plasma, tenemos la investigación sobre el suero hiperinmune también acá en la Argentina. Tenemos, como decimos, un aprendizaje que no alcanza para disminuir la enorme cantidad de muertes que estamos sufriendo diariamente y ahora sí en todo el territorio nacional, con pacientes que son atacados muy virulentamente. Y también en esto está la incertidumbre, porque ese mismo virus que penetra en toda una familia, a alguien no le hace nada, queda asintomático, y alguien que es joven de repente va a parar a terapia intensiva o va a parar en una intubación. Por lo tanto, evidentemente es la vacuna la única expectativa, la única esperanza que tenemos por delante para pensar en cómo detener esta pandemia. Hoy lo decían, vamos a suponer que todas las vacunas que se están investigando en estado avanzado lleguen a una feliz conclusión. Aún así, la cantidad de dosis que se produzcan no van a servir para cubrir la mitad de la población. Y no digo nada si en realidad lo que se comprueba después, porque tampoco se sabe, es que una sola dosis no alcanza y hay que aplicar más de una dosis. Ya tuvimos la experiencia cuando comenzó la pandemia con lo que pasó con los insumos, con los respiradores, hasta secuestros y desvíos de aviones, compras que no llegaban a su lugar de destino y, por supuesto, los países más poderosos haciéndose rápidamente de las reservas necesarias. Nuestro país pudo, a partir de las políticas que se implementaron, cubrir justamente esta situación y aún hoy en el interior, que vivimos con mucha angustia al estar permanentemente en situaciones límites respecto de la ocupación de camas, podemos sostener, gracias
a ese trabajo conjunto que se ha dado en el área de salud entre nación, provincia, municipios, la posibilidad de que no se desborde o que no entren en colapso. Con respecto al tema de las vacunas, es importante además saber o ver, tal como se ha dicho también, que normalmente la evolución de una vacuna implica a veces 3, 5 años de investigación para tener justamente todas las pruebas acerca de su inocuidad, no solo acerca de su efectividad, sino acerca de su inocuidad. Esto no se va a producir ahora. Por eso está el hecho de que los laboratorios, la industria farmacéutica tenga una especie de medidas o sostenga, digamos, algunos requerimientos especiales a los adquirientes respecto de posibles juicios que le podrían caber por situaciones de complicaciones o situaciones en las cuales efectos secundarios, adversos, etcétera, etcétera, pudiesen provocar enfermedades o muertes de aquellos que se le aplican. Entonces, en realidad lo que sucede es que, de alguna manera, tenemos que otorgar un bill de indemnidad y una dosis de confianza absoluta al Ministerio, en este caso, para que de alguna manera, y quiero recordar que estamos hablando de la industria farmacéutica, la industria que junto con la que se dedica al tráfico de armas y el narcotráfico es quizás la más poderosa, la que mueve más miles de millones en el mundo y la más, tenemos que decirlo también, absolutamente inescrupulosa respecto de los beneficios a obtener por cada una de sus investigaciones. Y en ese sentido es bien sabido, ya lo hemos visto a través de los medios, que hay muchos países que han hecho ya la adquisición previa. Por eso creo yo, primero, que nuestro país tiene que plantarse en esta situación de ir haciendo preconvenios y convenios con todos los países del mundo, porque vamos a tener también presiones de la prensa internacional acerca de que si tal es mejor o tal es peor, acerca de qué pasa con la vacuna rusa, qué pasa con la vacuna china, qué pasa con la vacuna inglesa o la americana o la alemana. Creo yo que tenemos que abrir el juego de manera tal de poder ir comprobando, porque tal como se ha dicho acá también, seguramente no vamos a poder depender de un solo proveedor, sino que vamos a tener que comprar en varios lugares. Por último, creo que es muy importante que este doble control que se ha puesto en esta ley, que tiene que ver con el control previo de la ANMAT respecto de la aprobación de aquello que se compre y con el control posterior que vamos a tener en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como los senadores, respecto de los contratos que haga el Ministerio de Salud. Finalmente quiero, porque acá se ha hablado también, y este es el ámbito parlamentario, el ámbito de la política, quiero rescatar que ambos conglomerados nacionales, ambas coaliciones nacionales, la oficialista y la opositora, en este caso han actuado a la altura de las circunstancias. Hemos dicho y hemos reafirmado continuamente desde nuestro interbloque y desde nuestro bloque en particular que nuestro país tiene un enorme problema o varios enormes problemas que pasan por las cuestiones sanitarias, por las cuestiones sociales y por las cuestiones económicas. Y lamentablemente a veces tenemos que ver que determinados sectores duros, entre comillas, de los grandes conglomerados y coaliciones nacionales se entretienen en pujas a ver quién está presionando más o menos a algún sector para obtener determinado tipo de concesiones o para obtener en todo caso incluso algún tipo de procedimiento por parte de otros poderes que los beneficien o perjudique al otro. Así que quiero en esto, así como vale decirlo, así como en alguna oportunidad criticamos esa actitud y creemos que no nos tenemos que prestar a ese tipo de confrontaciones, en este caso queremos felicitar porque creemos que esto hace a lo que es la calidad de la institución democrática en la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, como individuos, un pequeño virus con una carga antigénica diferente, el COVID-19, pone en jaque nuestro sistema inmunológico. Algunos lamentablemente no han podido defenderse y han sucumbido a su ataque. Es cuestión de inmunidad, de la resistencia natural o adquirida a un agente externo que reconocemos distinto de nosotros. Y es cuestión de identidad, porque nuestras células deben saberse parte de nuestro organismo para distinguirse al patógeno. Hoy nos toca cuidar la salud de nuestros ciudadanos. Es una Argentina abrumada por las disidencias, discrepancias y antagonismos. Y me permito inferir, ¿será un problema de identidad?
pero sin otras disquisiciones, la evolución de las ciencias médicas nos brinda una alternativa para defendernos. La posibilidad de adquirir la inmunización a través de una vacuna. Le voy a pedir silencio, por favor. Adelante, diputada, muchas gracias. Estaba en que tenemos la posibilidad de adquirir la inmunización a través de una vacuna. Una vacuna es la verdadera luz de esperanza, pero sabemos que ha sido y es un largo camino. ¿Qué decir de los tiempos de incertidumbre ante la enfermedad que se contagia, que se propaga y no tiene cura, de esa profunda desolación que hace rogarle a Dios hasta el más ateo? Sin embargo, los científicos han logrado con la vacunación doblegar algunas patologías, por ejemplo la viruela, la rabia, la difteria. ¿Quién no tuvo un abuelo o pariente inmigrante que padeciera tuberculosis? Otros conviven aún con la secuela de la poliomielitis de los años 50 o con los estragos de las infecciones por meningococo y hemófilus, más recientes que los que afectaron. Hasta hoy prevenir una hepatitis A o C es posible. Como representante del Movimiento Popular Neuquino, acompaño la declaración de interés público, la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquiridas contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria. Cabe mencionar que debe certificarse el cumplimiento de altos estándares de eficacia y seguridad de dichas vacunas. Desde lo ético, respaldo el programa de vacunación público y obligatorio existente, que lejos de pretender individuales prioriza la salud de la comunidad. Necesitamos fortalecer las campañas contra el mensaje antivacuna. Existe un enorme volumen de información falsa que circula por Internet y con el crecimiento sostenido que vienen teniendo estos movimientos, se encuentran en el coronavirus un campo fértil para difundir sus teorías. Exhorto a un acceso a la vacuna contra el coronavirus planificado, que asegure su equidad en la aplicación, que la inmunidad en su otra acepción no sea un privilegio de algunos. Ojalá muy pronto la pandemia pase, más resilientes en una nueva normalidad. Ojalá podamos poner en agenda temas estructurales como una salud pública integrada, universal, de excelencia. Quiero felicitar al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, al diputado Pablo Yedlin, por la manera en que llevó adelante el tratamiento de este proyecto de ley, optando por no imponer la mayoría, escuchando todas las propuestas y sugerencias y llegando a un texto de consenso aprobado por unanimidad. Cuando hay voluntad, evidentemente podemos trabajar bien y en paz. Muchas gracias. Gracias, diputada. En el uso de la palabra, el diputado Rubén Mansi. Quiero rescatar la posibilidad de haber llegado a un acuerdo y este acuerdo también significa empezar a superar esta visión de la política como antagonismo permanente. Creo que hay muchos compañeros diputados que están enamorados de esa visión, como también están aferrados a una visión o a una ilusión propia de mediados del siglo pasado. Los países podían plantearse actuar aisladamente. Hoy la realidad que nos golpea es una realidad global y parte del fracaso en esa lucha contra esa realidad global ha sido que los países no hemos sido... A mí me preocupa mucho que en una sesión del Congreso no hayan podido ponerse de acuerdo con las autoridades sanitarias de los países limítrofes. No le estoy diciendo de los países africanos. Estoy Diputado Mansi, le pido si puede apagar la cámara y quedarse solo con el audio, así lo escuchamos bien, por favor.
Si le parece bien, diputado Mansi. Por supuesto. ¿Se me escucha? Ahí lo escucho impecable. Bueno, en este contexto, muchos diputados de la oposición hemos tenido naturales desconfianzas con este proyecto, sobre todo por la urgencia, el contexto de urgencia en que se discutió. Cuando se nos apura, naturalmente los seres humanos empezamos a desconfiar. Creo que tuvimos que hacer un esfuerzo y logramos vencer esa desconfianza. Y también tengo que reconocer que el oficialismo escuchó muchos de nuestros reclamos y también se allanó a modificar algunos puntos que nos parecían importantes y claves. Señor presidente, muchos de nosotros hemos recibido una serie de mails, opiniones de distintos ciudadanos preocupados por la aprobación de esta ley. Yo quiero decir, y lo digo para los ciudadanos, aquellos que siguen este debate o que se van a enterar en diferido de este debate, no estamos aprobando ninguna vacuna, estamos dándole al gobierno nacional una herramienta para poder celebrar precontratos de reserva de unidades a los laboratorios que las están por producir, siempre y cuando esas vacunas sean validadas, autorizadas. Y en esto hay opiniones internacionales de mucho peso, como puede ser la FDA o la Agencia Europea de Regulación, o la agencia japonesa o la canadiense, y en nuestro país será el ANMAT el que tenga que decir si la vacuna es apta o no. Señor presidente, no es que se estén salteando pasos, lo que se está haciendo es una fase 3, que la fase 3 es cuando un remedio o una vacuna se aplica a la población para ver los efectos colaterales, abreviada. Si nosotros queremos hacer una fase 3, como tradicionalmente se hace, vamos a demorar aproximadamente 2 años en la fase 3. Esto significa que vamos a estar con 2 años y medio más de pandemia, con el riesgo de muerte y el impacto social y económico que esta pandemia tiene. Mire, señor presidente, cuando estudiamos medicina, lo primero que nos dicen frente a una enfermedad es que hay que tratar de prevenirla. Si no se puede prevenir, hay que tratar de curarla. Y si no se puede curar, hay que tratar de aliviar. La vacuna es la oportunidad de prevenir. Si no hubiese vacunas en el mundo, muchos de los que hoy estamos acá no estaríamos vivos, estaríamos muertos por una serie de enfermedades y males que dependen de bacterias y de virus que hoy pueden ser efectivamente controlados y prevenidos gracias a las vacunas. Y esto lo digo porque hay una ola en muchos países, sobre todo de Occidente, de un movimiento antivacuna que parece que quiere cerrarse con algún pensamiento pseudocientífico a la evidencia. Entre otras cosas, la expectativa de vida, que aumentó mucho en los últimos 100 años, aumentó gracias a la existencia de vacunas. Diputado Mansi, está 2 minutos 30 pasado. Bueno, disculpe, señor presidente. Eso era lo que quería transmitir. Gracias, señor presidente. Un abrazo y gracias. Diputada Graciela Ocaña, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, el proyecto en tratamiento busca brindar las condiciones para que Argentina pueda acceder a las vacunas e inmunizar a la población, especialmente la de riesgo. Ya lo han expresado los diputados preopinantes. Existen más de 160 desarrollos en el mundo actualmente de vacunas, muchas de ellas en fase 3, pero no tenemos vacunas. El esquema que este proyecto trata es de dotar al Ministerio de Salud de la Nación de los elementos necesarios
para llevar adelante las negociaciones que permitan acceder rápidamente a las vacunas que sean aprobadas. Las condiciones habituales del mercado obviamente no son, debido a la alta demanda de vacunas, no son las habituales y los laboratorios utilizan ese poder para negociar con los países. Muchas naciones han invertido cantidades enormes para poder tener la vacuna en el más corto plazo posible. Y en general solicitan las cláusulas que Argentina, que esta ley, digamos, dotaría al Ministerio de Salud de la Nación, que no son habituales. Entre ellas, la prórroga de la jurisdicción, garantizar la indemnidad y cláusulas de confidencialidad. Como aquí se ha dicho, se ha trabajado con rapidez. El proyecto ingresó el miércoles pasado. Entiendo que ante los problemas que se suscitaron en el Ministerio de Salud por las negociaciones que venían manteniendo, y la verdad es que se ha hecho un buen trabajo en la comisión, y esto que hay que reconocer a todos los integrantes, especialmente a su presidente, que ha tomado en cuenta muchas de las sugerencias que desde nuestro interbloque sostuvimos. Por eso veo con preocupación las modificaciones que en el día de ayer se introdujeron a la orden del día en tratamiento, que ha sido firmada por todos los integrantes de la comisión. Entre ellas, el artículo 8 y 9, donde modifica el registro que debería tener las vacunas autorizadas por parte del ADMAT y lo cambia a una presentación para la intervención que tiene su competencia. La verdad que no es lo mismo registrar que en este caso el comprador, el Ministerio de Salud de la Nación, solicite o directamente presente para la intervención que por supuesto tiene el ADMAT y que es conocida. Y el otro, en la parte del artículo 9, lo que vemos con preocupación es que autoriza la vía rápida para las vacunas, cuestión que se ha autorizado en varios países, pero esta vía rápida que debe garantizar la evidencia científica, bioética y comprobar la seguridad y la eficacia, vemos que ha sacado la intervención que tiene la orden del día en tratamiento de la Comisión de Inmunizaciones. Y así también, yo ya se lo he expresado en la comisión, vemos con preocupación que el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia, que fue creado justamente por el Ministerio de Salud para entender en temas de bioética y que está integrado por prestigiosos especialistas argentinos, tampoco tenga intervención. Por eso, presidente, voy a acompañar en general la ley, porque creo que la ley garantiza las necesidades que tiene hoy el país para poder abastecerse, pero me abstendré en caso de que no haya modificaciones los artículos 8 y 9 del proyecto en tratamiento. Muchas gracias. Gracias, diputada Ocaña. En el uso de la palabra, la diputada Gladys del Valle Medina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La estamos escuchando bien, diputada. Avance, avance. Siga con el micrófono desactivado y avance. Quiero agradecer a la Comisión de Salud que ha trabajado de manera muy abocada en este tema, especialmente al presidente de la comisión, el diputado y doctor Pablo Yedlin. Esta ley tan importante, hoy prioritaria,
cuando estamos atravesando un contexto de pandemia que nos preocupa a todos. Realmente escuchar y saber de los datos estadísticos que tenemos en el mundo y hoy que los vemos en los distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales, estos datos estadísticos que son números y que realmente alarman y preocupan mucho, no solo por la cantidad de contagiados, sino cuando estamos frente a los datos de las muertes. Y realmente detrás de la pérdida de una persona, de un ser humano, hay una familia, hay familia que sufre mucho. Este virus, el COVID-19, es un virus impredecible, que la comunidad científica, la ciencia, la medicina, todavía lo siguen estudiando. Por eso debemos agradecer a todos ellos, a los que trabajan abocadamente frente a esta situación, a los que muchas veces dejan a sus familias para atender esto. Y frente a esta situación, el Estado no puede estar ausente. Y así hemos venido trabajando desde el Congreso de la Nación, cuando trabajamos esta ley que también era importante en materia de salud, como fue la ley de donación voluntaria de plasma para los pacientes recuperados de COVID. Y seguimos trabajando en la concientización del plasma, porque hoy los médicos y la medicina está implementando y está aprendiendo cómo aplicarlo. Son muchos los enfermos, son muchos los contagiados que hoy lo necesitan, pero sobre todo reflexionar, porque al hablar de las vacunas es la esperanza que tiene la humanidad. No tenemos la vacuna todavía, no está, pero es la palabra de esperanza para todos, pero especialmente para los más vulnerables, para los enfermos, para aquellos que padecen enfermedades tales cuales puedo nombrar algunos: inmunodeprimidos, trasplantados, hipertensión y tantas enfermedades. Este virus trajo miedo, trajo tristeza y bueno, y hoy el pueblo argentino lo está sufriendo. Por eso hoy con gran atino el Congreso de la Nación está ocupándose de este tema como prioridad. Por eso es que en tan poco tiempo, desde que ingresa este proyecto de ley, es que ha sido trabajado, y felicitar a todos los compañeros que trabajaron. Hablar de vacuna es hablar de una esperanza, es una de las formas más eficaces de reducir la mortalidad. La inmunización es una de las intervenciones médicas en salud pública. Eso es lo que debemos trabajar. Esta vacuna, el Congreso de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Salud, con total responsabilidad, atendiendo esta situación. No está la vacuna, no la tenemos. Hoy nuestra única prevención es quedarnos en casa. Por eso apelamos a la responsabilidad social de cada uno y valga la redundancia, cuidar hoy a los más vulnerables, que son nuestros enfermos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Medina. En el uso de la palabra, la diputada Gisela Scaglia. Gracias, presidente. Bueno, la vacuna es necesaria, como todos lo venimos planteando, y hay que alentar todos los procesos de investigación que sean serios, controlables y seguros. También hay que llevar tranquilidad a aquellas familias que están preocupadas hoy en relación a la vacuna de COVID, y es responsabilidad de todos nosotros tener una ley que dé garantías que la población necesita, saber si va a haber vacunas para todo aquel que quiera aplicársela y también saber si va a ser segura. Y es ahí donde nosotros tenemos que velar y hacer que esta ley sea un buen instrumento para ratificar esos controles. Hoy acá estamos buscando la mejor manera de darle al Estado herramientas para que pueda hacer reserva de las vacunas que Argentina necesita para su posterior compra, pero también estamos queriendo garantizar que las medidas de seguridad que requiere este proceso queden establecidas en una ley que tiene que ser cumplida. Es cierto que la emergencia nos pone en una situación de tratar estos temas de manera express. Yo hubiera deseado que esta ley pasara también por la Comisión de Presupuesto, pero bueno, estamos acá para darle tratamiento
y creemos que es importante que todos estemos seguros de lo que vamos a votar, porque esta ley va a ser la norma que rija a la Argentina en la provisión de vacunas contra la COVID por mucho tiempo. Y ojalá llegue pronto el día en que nosotros tengamos la posibilidad de contar con la vacuna, que nos dé seguridad, garantías y sobre todas las cosas nos devuelva a una vida más cercana de la que teníamos antes. Porque los argentinos cada vez más creemos que es fundamental tener la vacuna, dado que desde los distintos lados del gobierno nos dicen que sin vacuna no vamos a poder retomar esa vida como conocemos. En estos 200 días de eterna cuarentena hemos escuchado al ministro de Educación decir que sin vacunas es casi imposible la vuelta a las aulas. Por suerte esta semana cambió y expresó que ya no eran necesarias. Sin escuela estamos violentando los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y no pueden quedar aislados del sistema educativo presencial por falta de vacunas. El mundo, sepámoslo, no cuenta con vacunas, pero tiene clases. Demore lo que demore este proceso, tenemos que volver a la escuela con los protocolos que podamos construir. La vacuna tiene que ser confiable, hay que reducir todas las dudas y desconfianzas que nos pueda generar. Todos los controles que pongamos desde este Congreso van a ser una gran herramienta y voy a pedir especialmente que en esta ley dejemos expresada que para poder ser usada la vacuna y comprada tiene que tener la previa presentación y autorización de ADMAT y del Ministerio de Salud. No resignemos el control de bioseguridad en detrimento de soluciones express y dejemos bien estipulados los controles y garantías que necesitamos. Hoy en Argentina, lamentablemente, la salud no está en orden, diputada, aunque muchos crean que se arreglaba y se arregla con un ministerio. Muchas gracias. Gracias, diputada Scaglia. Tiene el uso de la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Buenas noches, señor presidente. Bueno, desde ya ponerme contento, a pesar de esta pandemia, con estar tratando de interés público de nosotros los argentinos la posibilidad de tener una vacuna. Creo que es la preocupación de millones de argentinos y de argentinas y creo que una vez más el Congreso se está poniendo a la altura de los problemas de nuestros ciudadanos. Todo tiene un contexto. Esta declaración de interés de la vacuna contra el COVID, que llegará en su momento, que estamos probando a nivel mundial, también se relaciona con una inauguración de la primera planta en Sudamérica de anticuerpos monoclonales, allá por 2012, donde la expresidenta Cristina Kirchner, por videoconferencia, se conectó con Munro, con un laboratorio donde se habían repatriado científicos preparados para realizar vacunas y producir vacunas con estos anticuerpos monoclonales. Descubrimiento de un argentino bonaerense como nosotros, que mañana cumpliría años, primer Nobel de Medicina, César Milstein. Bueno, todo tiene que ver con todo. La pandemia fue excepcional, llegó sin que nos preparemos, pero sí que hubo políticas públicas que miraron a futuro, como estamos en el próximo proyecto de ley que se va a tratar sobre economía del conocimiento, tratando de llevar a esa Argentina con ciencia, con tecnología, con nanotecnología. Yo a veces me río cuando hablan de populismo, cuando veo que allá por 2012, cuando parecían palabras chinas y crear una planta en Sudamérica, en Latinoamérica, de anticuerpos monoclonales para producir vacunas con personas y agentes idóneos de la ciencia, cuando hoy muchos están pregonando la salida de la Argentina de Ezeiza, rememorando a César Milstein. Bueno, esa es la Argentina que nosotros queremos, que quiere el Frente de Todos, que está más unido que nunca. Yo celebro este dictamen que en 48 horas la oposición de Juntos por el Cambio se logró una unanimidad. Creo que debe haber un equilibrio en la división de poderes, que este poder legislativo está funcionando en pleno, que el poder ejecutivo está funcionando en pleno, que queremos mirar hacia una Argentina futuro, no queremos esas chicanas que vemos ríos de tinta o periodistas que se aprietan el puño festejando los 10.000 contagiados, o mi diputada precedente que
casi se jactaba de que sacaron el Ministerio de Salud. Bueno, necesitamos que la Argentina mire hacia adelante, para tranquilidad de la oposición, del periodismo y sobre todo de un poder que se cree privilegiado, que es el Poder Judicial, que barre normas del Poder Legislativo, que no pagan ganancias, que todavía son una casta, que han declarado el 2 por 1, favoreciendo a los genocidas por lesa humanidad. Bueno, estamos más unidos que nunca, no escriban más tinta, estamos acompañando a Alberto Fernández, el presidente se está ocupando de la pandemia y entre todos los argentinos y este Congreso Nacional necesitamos que llegue esa vacuna y hoy celebro y ya adelanto mi voto positivo, la declaración de interés público de esto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rodríguez Sá. En el uso de la palabra, la diputada Mónica Edith Frade. Bueno, presidente, yo voy a pedir autorización para hacer inserción, pero voy a hacer 2 o 3 consideraciones en función de lo que vengo escuchando. En primer lugar, me deja muy preocupada el miembro informante cuando dice que las cláusulas de confidencialidad de las vacunas tienen que ver con la composición de las vacunas. Y digo que esto me preocupa y me alarma porque además el miembro informante no ha leído el artículo 37 de la Declaración del Helsinki, donde habla de la ética y los derechos humanos en el tratamiento del COVID-19. Es una norma expresa que este país es norma de rango constitucional para este país. Tampoco se ha tenido en consideración la resolución número 4/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla también de la información. Es inadmisible pensar que alguien se puede estar dando una vacuna sin saber cuál es la composición, porque es un derecho a la información de toda persona que se va a vacunar. Yo tengo la sensación, además, que estamos siendo extorsionados por lo que creo a esta altura es la dictadura de las empresas farmacéuticas, que por supuesto no funcionan solamente en nuestro país, pero que en nuestro país tenemos un doble problema, porque es cierto que tenemos el virus, pero también es cierto que tenemos un gobierno que hace 7 meses tiene enrejado al país y no ha demostrado con eso, ni con todo lo que ha pedido al pueblo argentino, que pueda evitar estar en primer lugar de muertes por habitante en el mundo. Algo anda mal. Escuché también que la única solución es la vacuna. Y acá, como hay muchos colegas que miran a otros países latinoamericanos, cosa que yo celebro como Bolivia, yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad un caso de COVID. Creo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro, o provincias argentinas que tienen utilizado el ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan las consecuencias de un virus que es tremendo, que tiene un alto nivel de contagiosidad. Pero me pregunto por qué el gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas para minimizar los daños del virus. Hablan de la seguridad y la verdad que acá nos estamos olvidando que en nuestro país alteraron medicación oncológica y le daban agua a los pacientes oncológicos y me vienen a hablar de los controles de seguridad de este gobierno en las vacunas. No me voy a reír porque el problema es serio, es muy serio. Y a mí la verdad que votar esto en estas condiciones, donde siento que hay más incertezas que certezas, me genera mucho problema de conciencia. Ya termino, presidente. Escuché hablar de Quino 2 horas.
Acá están todos contentos por este acuerdo que se ha logrado y a mí me parece que son importantes los acuerdos. Ahora, yo exhorto a que cuando legislemos lo hagamos con toda la información, porque todos han dicho y están de acuerdo que desconocemos las consecuencias de la vacuna. Sabemos qué produce el coronavirus, pero no sabemos qué produce la vacuna. Así que con la reserva, para no ocuparle más tiempo, presidente, yo exhorto a los legisladores a que escuchemos todas las voces y todas las experiencias de países hermanos. Gracias. Gracias, diputada Frade. En el uso de la palabra, el diputado Gonzalo del Cerro. Le recuerdo a los señores diputados y diputadas que el tiempo no me lo ocupan a mí, se lo ocupan a sus colegas y que el respeto del tiempo de uno le posibilita al otro hablar. En el uso de la palabra, el diputado del Cerro. Gracias, señor presidente. Primero, bueno, me voy a reiterar en los reconocimientos al trabajo conjunto que hemos hecho los bloques mayoritarios y también algunos minoritarios que han apoyado desde afuera, desde el chat, con sus opiniones y han enriquecido el componente técnico-económico que tenía el proyecto, lógicamente que nos obligó a hacer consultas con constitucionalistas o con miembros de esta Cámara, principalmente el doctor Gustavo Mena en el caso nuestro y Pablo Tonelli también, que nos ayudaron a tener alguna seguridad de todas las inseguridades que brinda esta pandemia, ¿sí? Inseguridades desde el punto de vista médico, desde el punto de vista medicamentoso, diagnóstico, terapéutico, en fin. Sabemos que estamos enfrentando todas estas dudas con la responsabilidad y la más alta responsabilidad que nos permite nuestro razonamiento y nuestra información. No hay nadie que haya enfrentado esta pandemia que no haya tenido dudas de tipo de cuál debía ser el tratamiento y cuál debía ser su enfoque, de manera tal de que sería ingenuo de nuestra parte suponer de que hay alguna seriedad o alguna verdad que se nos está ocultando o alguna verdad que desconocemos y que alguien tiene bajo su poder. De manera tal de que bajo este grado de responsabilidad sabemos que vamos a tener que enfrentar las consecuencias casi seguro positivas por la historia habitual de la medicina o natural de la medicina hasta este momento de lo que son las vacunas, y sino con la responsabilidad que como legisladores tenemos de afrontar muchas cosas con dudas, pero garantizando que las instituciones del Estado más importantes sean responsables junto con nosotros de lo que ocurre. En este caso el Poder Ejecutivo, y en el caso, para quitar dudas de que se han expresado algunos diputados, con la responsabilidad del ANMAT, que para nosotros es indeclinable y que en el caso particular es la que no me permite acompañar el artículo 9, porque deja un margen de dudas a si podrían intervenir otras instituciones en la autorización de la vacuna. Con respecto al resguardo que tenemos de la información, ese resguardo no rige para la ANMAT, rige para antes del ANMAT, ¿cierto? O después del ANMAT. Pero el ANMAT, cuando apruebe la vacuna, va a tener conocimiento de cuáles son las cualidades técnico-científicas de manera tal de darnos la plena seguridad. Pero la otra seguridad, que es los efectos colaterales o los efectos adversos en el corto plazo, en el largo plazo, que determinan otras de nuestras reservas que tuvimos que hacer de soberanía y de prórroga de jurisdicción, van a ser insalvables en los próximos años, de manera tal de que no hay manera de tener vacuna si no enfrentamos ese riesgo. Creo que en el conocimiento pleno de esto es más importante, a pesar de estas dudas, poder brindarle al Poder Ejecutivo y a partir de él, en la población en general, la posibilidad de una vacuna. No hay posibilidad de hacer esto con un absoluto conocimiento de causas, efectos, etc. Con respecto a las inmunidades económicas, también nos planteamos si en el caso de algunas vacunas chinas tendríamos que recurrir no a Nueva York, sino tendríamos que recurrir a Hong Kong. No conocíamos esa realidad, por lo cual no podemos darle una respuesta, pero también la Comisión se lo planteó. Y en cuanto hay un colega diputado que mencionó Milstein, nuestro primer premio Nobel.
en función de una vieja historia como médico, la Argentina tiene 3 premios Nobel, 2 antes de él, y uno es del doctor Bernardo Kurzweil y el otro el doctor Leluar, de manera tal que fue nuestro tercer premio Nobel. Es un orgullo de reconocerlos a los 3. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado del Cerro. Con la palabra de la diputada María Luisa Montoto se va a cerrar la lista de oradores y se va a proceder a la votación en general y en particular. Les pido por favor a los diputados que revisen el logueo en el VPN. Diputada María Luisa Montoto, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, hoy es un día de celebración porque estamos hablando nada más y nada menos que de la opción por la vida. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como legisladores de darle salud a los habitantes de la Argentina. Y sí, se ha tratado en una comisión de salud dirigida brillantemente por nuestro doctor Pablo Schedlin, que ha permitido que cada uno de los bloques aporte y con generosidad, escuchando a cada uno, llegar a una unanimidad de esta posibilidad que hace que esta, que es una pandemia, porque no nos afecta a la Argentina, muchas veces se habla como si esto fuera propio de este país. No, esto está afectando al mundo, presidente. Y sí, se ha tratado en 48 horas porque los problemas excepcionales requieren soluciones excepcionales. Y para eso estamos. Sí, como muchas veces se ha dicho en este recinto, estamos personalmente, en la forma presencial o a distancia desde nuestras provincias, pero dando respuestas a las esperanzas de nuestra Argentina. Y bueno, en este momento no hay otra cosa más importante que esta solución que se le dé a un país la posibilidad que la gente vuelva a trabajar, que nuestros ancianos tengan la posibilidad de seguir viviendo, que podamos nuevamente tener los lazos afectivos que nos ha sido privado este virus que nos está dejando que la única posibilidad es el aislamiento. Si hoy tenemos la posibilidad, señor presidente, y está en nuestras manos legislar, que a todos y a cada uno de los habitantes de la Argentina les llegue la vacuna, insto y pido que esto no sea algo que tenga banderías políticas, porque esto es para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno de los seres humanos que habitan este país. Insto que por sobre todas las disquisiciones nos acordemos de las vacunas que han sido olvidadas y que antes jamás se estudió qué vacuna nos poníamos y sin embargo vacunábamos a nuestros niños y hacíamos el calendario de vacunas. Y hoy pedimos y exigimos que la única esperanza que tenemos como país le demos las grandes seguridades y las grandes garantías. Es la esperanza de un país y los han puesto en nuestras manos, señor presidente. Pido a los legisladores que tengamos en cuenta esto en este día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.